El fin de una era. La familia Rockefeller retira sus activos de las compañías de petróleo y carbón. La crisis tiene a la economía mexicana en terapia intensiva. El país enfrenta los efectos de la crisis. La economía mexicana es uno de sus pacientes más graves, pues requiere de un tratamiento urgente, frente al impacto negativo en su recaudación y sus perspectivas de crecimiento. México ha sido diagnosticado. La emergencia enfermó a su economía y la crisis no tiene sus orígenes en los mercados financieros, sino en un bicho. Esta crisis tiene una naturaleza distinta a la que se ha observado en los últimos 30 años. No es financiera, ni especulativa. Es un problema de salud pública, explica José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. El gobierno federal prevé que la crisis en México pueda tener una duración cercana a las 12 semanas, aunque esto es incierto. Especialistas consultados por Forbes México comentan que cualquier estimación estará basada, necesariamente, en la experiencia de otros países que ya van en fases más avanzadas. Nadie sabe realmente cómo es que va a ir moviéndose el bicho en México. La experiencia en países como China o Corea del Sur nos dice que puede tener un periodo de vida de 12 semanas, pero la realidad es que esto no significa que pueda darse el mismo caso en nuestro país, comenta el doctor investigador Alejandro Macías. Las compañías se preparan para un panorama económico incierto y los esfuerzos del sector privado no serán suficientes si el gobierno no aplica medidas adecuadas para impulsar la economía. El impacto para las empresas. En abril de 2009, la paralización de la economía nacional costó un 0,7% del PIB, 57.000 millones de pesos, según confirmó la Secretaría de Hacienda. Ahora, el sector de consumo básico, que incluye a Walmart, Soriana, Superama, Costco y Sam's, así como a las principales farmacias, es quien tiene mayor capacidad de mantener a flote su negocio, gracias a la venta en línea. El uso de tecnología será importante. La gran mayoría de los retailers ha invertido mucho, y esto ayuda a compensar la disminución de tráfico en las tiendas, señala Marisol Huerta, analista de consumo de B por Más. Así, las ventas fuertes, que se realizaron a mediados de marzo por las compras de pánico, pueden compensarse con las bajas de finales de ese mes y abril. Julián Fernández, analista de Bursamétrica, explica que la afectación mayor la sufrirán tiendas departamentales, como Liverpool o el Palacio de Hierro, y operadores de restaurantes, como Alsea o CMR. En tiempos de crisis, lo primero que se restringe es el consumo discrecional, que también es el más sensible a la caída de los ingresos de las personas, señala Luis Alfonso Alvarado, especialista en mercado accionario de Banco Base. Impacto fiscal. Las previsiones de crecimiento para el final del año van, desde una caída de 1% en el escenario más optimista, hasta una de 7%. La profundidad del choque dependerá de qué tan grave sea la crisis de salud y la destrucción de empleos. El gobierno deberá activar herramientas contracíclicas en el terreno fiscal. Sin embargo, no hay mucho margen para aplicar medidas. Vemos que el escenario más certero se ubicará en una caída de entre 3 y 5%. Habrá que observar las políticas de salud ante la contingencia, pues eso genera confianza, advierte Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. Durante la anterior crisis, se perdieron 170.000 empleos, con una caída de poco más de 5% en el PIB. Esto implica un escenario de una probable pérdida de alrededor de 150.000 empleos para la presente crisis. Ante la destrucción del empleo, la política fiscal es la herramienta más efectiva. El impacto en recaudación se verá a partir de marzo y abril. El boquete fiscal estará en función de qué tanto dure la crisis, pues, si la contingencia se alarga más de 2 meses y los precios del petróleo se mantienen bajos durante el año, el gobierno puede experimentar serias dificultades financieras, advierte Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.
De acuerdo con los cálculos del CIE, por cada punto que caiga la economía en cuanto a crecimiento del PIB, la recaudación del ISR caerá un 1%, mientras que la del IVA podría caer entre 1,15 y 1,2%. Esto, siempre y cuando no se vea una caída profunda en niveles de 8 o 10%. Ahí, la correlación sería distinta, señala. ¿Cuál es la ruta a seguir en el plano fiscal? Una vez que el gobierno experimenta estrés en finanzas públicas, se activa un protocolo para obtener recursos. El primer paso es el agotamiento de los fondos de estabilización, seguido por un recorte de gasto, y el último mecanismo es recurrir al Congreso para ampliar la deuda. La última opción no resulta descabellada, pues, aunque el gobierno ha señalado la importancia de mantener los niveles de deuda, ser conservadores podría traducirse en un descalabro mayor. Tomar 1 punto o 2 de deuda adicional como porcentaje del PIB probablemente pondría nerviosas a las calificadoras de riesgo, pero las pondría más nerviosas ver una caída mayor en el PIB, dice Héctor Villarreal. Para Gabriela Siller, la clave estará en cómo se utilice esa deuda. Tendrían que enfocarse en salvar empleos en los sectores más vulnerables. También es posible destinar recursos a la inversión en infraestructura, lo que tiene efectos inmediatos en la economía, explica la analista. Héctor Villarreal coincide, y señala que sería favorable ver que los proyectos faraónicos, como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, se postergaran en pro de destinar recursos a infraestructura más sencilla. Tendríamos que ver una mayor reasignación de gasto a salud. El endeudamiento no es mal camino, pero hacerlo exigiría también una atención prioritaria a la reforma fiscal, añade el experto del CIEP. Reactivar la industria. El empresariado espera que las autoridades atiendan su agenda, y proponen un pacto nacional de amplio alcance con estímulos a la producción en 2020, incluidos subsidios a las prestaciones laborales. En el caso particular del sector automotor, el IDIG llama a impulsar un programa de sustitución del parque vehicular, a la par de créditos para adquisición. Otras de las medidas consideran la depreciación acelerada de activos y la reducción del impuesto sobre la nómina ante los gobiernos estatales. En la misma tónica, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, se suma al llamado para incentivar la compra de los productos hechos en México, especialmente por parte del gobierno. También se llama a atender las micro, pequeñas y medianas empresas, acelerando el pago a proveedores, mientras la Comisión Federal de Electricidad da a las pymes crédito de 90 días. El 98% de las empresas de México y más de 2/3 partes del empleo en el país provienen de empresas menores. Lo que sí es claro, agrega Alejandro Macías, es que, de ninguna manera, la crisis en México durará poco tiempo. Nadie debe esperar que esta situación dure 2 semanas. Su tiempo va a ser prolongado y vamos a tener que movernos pensando en esta circunstancia. El fin de una era. La familia Rockefeller retira sus activos de las compañías de petróleo y carbón. No hay ninguna razón sensata para que las empresas sigan explorando nuevas fuentes de hidrocarburos. El fondo de la familia Rockefeller anunció este miércoles que retirará sus inversiones en combustibles fósiles tan rápido como sea posible, agregando que desinvertirá el capital que mantiene hasta ahora en la petrolera ExxonMobil Corp., argumentando que la compañía, asociada a la fortuna familiar, ha engañado al público sobre los riesgos del cambio climático. Aunque solo una pequeña porción de los activos del fondo está invertida en combustibles fósiles, el anuncio tiene un gran significado, ya que hace un siglo John D. Rockefeller hizo una fortuna a la cabeza de Standard Oil, precursor de ExxonMobil. La organización dijo que también se desprendería de sus inversiones en carbón y arenas petrolíferas de Canadá, informa Reuters.
Teniendo en cuenta la amenaza que supone para la supervivencia de los ecosistemas humanos y naturales, no hay ninguna razón sensata para que las empresas sigan explorando nuevas fuentes de hidrocarburos, señala el fondo de la familia Rockefeller a través de una carta publicada en su página web. La organización resalta, además, que la conducta de Exxon sobre cuestiones climáticas es moralmente reprobable. En 2014, el Rockefeller Brothers Fund, otra fundación de la acaudalada familia que cuenta con $860 millones, anunció que se unía a otras 11 empresas que decidieron abandonar las inversiones en carbón y arenas bituminosas. Fitch predice una recesión de una profundidad sin precedentes por la crisis. Según el último informe de la agencia, el PIB mundial caerá un 3,9% en 2020. La agencia calificadora de riesgos Fitch pronosticó que la economía internacional se enfrentará a una recesión de una profundidad sin precedentes a causa de la crisis, según señala en su último informe, publicado este 22 de abril. Fitch Ratings espera ahora que el PIB mundial se contraerá en un 3,9% en 2020, una recesión de una profundidad sin precedentes en el período de posguerra, reza la publicación, añadiendo que esta será 2 veces más fuerte que durante la crisis mundial en 2009. En detalle, la agencia predijo que el PIB de la eurozona caerá un 7%, mientras que en Estados Unidos y Reino Unido se reduciría en un 5,6% y 6,3%, respectivamente. Las mayores revisiones a la baja son en la eurozona, donde las medidas para detener la propagación del bicho ya se han cobrado un alto precio en la actividad en el primer trimestre de 2020, señala en un comunicado. Ningún país o región ha evitado el impacto económico devastador de la crisis global, afirma el informe. Una recesión mucho más profunda que la Gran Recesión. Previamente, David Malpass, presidente del Banco Mundial, sostuvo la semana pasada que la crisis provocará una recesión mundial mucho más profunda que la crisis financiera de 2008 y que podría aniquilar el progreso reciente logrado por los países pobres. Nuestras estimaciones sugieren una recesión mundial mucho más profunda que la Gran Recesión, dada la disminución de la producción, la inversión, el empleo y el comercio, advirtió el jefe de la institución.